dice ya, ya. Doña María, esta es nuestra tercera tertulia y la última. ¿Ah? Grabada, habrá muchas más. Así lo creo. Hemos conversado de la lingüística, de la Escuela Lingüística de Valparaíso, de Don Lucho, del Departamento de Lingüística y sus inicios. Conversamos del posgrado, conversamos de las ciencias del lenguaje. Y a mí me gustaría, la otra vez ya nos metimos un poco en este tema, pero yo sé que a usted le interesa muchísimo, y a mí también me interesa que hablemos de esto y que quede aquí como este documento, que hablemos de la universidad, sobre todo de nuestra universidad, pero también hablemos de la universidad como academia, como organismo académico, como institución académica. ¿Cómo era la universidad, por ejemplo, cuando usted entró a la universidad, cuando usted se incorporó como académico a la universidad? ¿Cómo era esta universidad? Era una universidad que en la revolución interna que hubo después llamaban napoleónica. Una universidad dirigida exclusivamente a los títulos profesionales y inicialmente técnicos, sin humanidades. Se había creado las humanidades poco antes que yo llegara. Pero era una universidad claramente dirigida a formar abogados, a formar primero ingenieros químicos fueron los primeros, y a formar técnicos. Así que era una universidad chica y con un propósito bien claro. Estaba dirigida, cuando yo entré, por los jesuitas, por el padre González. Tan chica era que había un rector, un tesorero y debe haber habido un par de secretarios, todos ubicados donde ahora, frente a la capilla de ahora. Eso era todo lo que había en términos de burocracia, porque éramos poquitos, todos cabíamos en la casa central, sin tomar en cuenta el laberinto, porque ese se abrió después. O sea, todos cabíamos en los 3 pisos de la casa central. Pero empezó a inquietar un poco esta centralización en técnicos y se pensó en la formación del área de humanidades, que no estaba en el comienzo. Y en el área de humanidades, educación. Pero éramos departamentos de una sola facultad, todos ahí mismo. Estaba física y matemática, porque eran departamentos que correspondían a las asignaturas que en aquella época se ofrecían en los colegios, donde era física y matemática como una sola cosa, historia y geografía y educación cívica como una sola cosa, filosofía y castellano como una sola cosa. Y entonces se crearon los departamentos de idioma. Estos se crearon 1 o 2 años antes que yo me graduara de profesora de inglés. Tuve la suerte de poder entrar muy luego porque René Chapero se fue dedicado a Estados Unidos. Entonces me pidieron a mí que lo supliera. Mi único antecedente era haber sido ayudante del profesor de gramática inglesa en la Universidad de Chile, donde yo estudié. Y así entré a la universidad, que siguió siendo relativamente chica. ¿Por qué no se quedó en la Chile, por ejemplo? ¿Usted quería ser profesora universitaria o en esos tiempos no pensaba qué iba a hacer con su vida? No, la verdad es que no lo pensaba mayormente. Yo estaba casada, así tomé una decisión muy temprana. Me casé. No me arrepiento. Pero 52 años cumplió hace un par de días, justamente. Sí, el lunes 52 años de casada con el mismo señor. Podría haber elegido, por ejemplo, viajar. De hecho, entré a estudiar inglés porque quería ser azafata. Porque en el fondo de mi alma soy viajera. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero elegí casarme. Entonces yo no elegí la carrera universitaria. Me buscaron. No era fácil encontrar una profesora que se dedicara a la gramática inglesa. Y como yo había sido ayudante del señor Pantoja,
durante varios años en el instituto, tenía lo que se necesitaba en aquel tiempo. Olvídense de exigir grados, de investigación, nada. Uno entraba a hacer clase. Pero entonces vino la revuelta en el año 69, ¿no? No queríamos ser napoleónica, queríamos ser lo que entonces se consideraba ser universidad. En parte fue un movimiento en contra de las autoridades. Ahí había un slogan muy interesante: la administración debe estar al servicio de lo académico y no lo académico al servicio de la administración. Uf, eso suena conocido unos cuantos años después. Les advierto que la administración en aquel tiempo, claro, ya había ido creciendo un poco, pero nunca tanto. Ese era uno de los slogans. Y lo otro, y que no sé bien a qué se refería napoleónica, no sé qué nombre le daríamos para esta otra universidad. Pero el hecho es que vino una verdadera explosión de gente que salió al extranjero a graduarse. Un cambio fundamental en aquella época. Lo que hoy en día llamamos compleja. Es lo que hoy día llamamos compleja. Empezaron a haber profesores jornada completa. Porque antes no se justificaba lo de jornada completa, porque hacer clases... Pero usted era jornada completa. ¿O no? ¿Qué tipo de contrato tenía? ¿Cómo funcionaba eso? No, sin contrato. Todo era de palabra. Yo creo que en toda mi carrera solo una vez firmé un contrato y ni siquiera me acuerdo para qué. No, sí, era algo muy especial, muy familiar, todo el mundo se conocía. Pero, por ejemplo, cosas prácticas. ¿Cuántas horas de clase hacía? Que son esos temas candentes hoy en día. No me acuerdo las que se necesitaban. No me acuerdo. Pero trabajaba harto. Llegó un momento entonces que fui donde el decano, que en aquel tiempo era Héctor Herrera, y le dije: mire, si yo trabajo como jornada completa, quiero que me paguen como jornada completa. La respuesta ya se lo he mencionado otras veces: pero es que usted tiene un marido que es ingeniero. Me puse firme. No es que yo sea feminista, sino que si mi trabajo es igual al de un hombre, páguenme igual que un hombre. Y don Héctor aceptó. Entonces yo entré, fíjense que entré a trabajar como en el año 58, 57, y fui jornada completa recién en el año 62. Así que estuve 5 años trabajando así. No me pregunte cuántas horas. Pero un nexo importante era su padre. Bueno, claro, ¿y por qué no me quedé en la Universidad de Chile? Yo creo que porque la Universidad Católica la tuve siempre en mi corazón, porque yo amaba a mi padre, y mi padre aquí era un hombre importante. Él fue el creador de la Escuela de Ingeniería Química. Entonces, y yo fui su secretaria durante varios años. Entonces mi primer trabajo en esta universidad fue como secretaria de mi padre. Ahí en el tercer piso, olvídense, no había laberinto, en el tercer piso, y las homéricas batallas contra ingeniería comercial, que estaba abajo. Después se fueron para formar la Adolfo Ibáñez, y derecho estaba abajo también, las bombas de agua, las bombas pestilentes de los ingenieros químicos. Bueno, mal que será nada más que ese día, esa semana universitaria, que ahora después se transformó en tomatazo, y después se transformó en pescado podrido, y que ahora ya se ha aminorado bastante. Así que en el año 62 entré a hacer jornada completa, pero recién en el 69 vino esa explosión de no querer ser una universidad exclusivamente profesional, sino que querer tener jornadas completas con grado. Viene un grupo importante, sobre todo en las áreas duras, pero también en las áreas de humanidades se dio la necesidad de que la gente tuviera algún grado. No es como ahora, que hay que ser doctor para entrar a la universidad. Antes uno entraba a la universidad y entonces sacaba sus grados de magíster y doctorado, o solo de doctorado, como en el caso mío. Así que eso cambió fundamentalmente la universidad. Había una especie de DGI. Mi primer proyecto de investigación fue con don Lucho, y solo presentado a este asunto de la DGI. Un par de años después se inició lo de Fondesit. Y claro, ahí rindió fruto toda la gente que había ido a sacar
sus grados, la universidad en ese sentido tuvo mucha visión, una gran visión. Invirtió en esa gente. Claro que invirtió, les mantenía el sueldo. Así que, y no sé si les daba algún otro estipendio, depende de dónde estaban. Pero hay un grupo muy grande de gente que sacó sus grados de doctor en esa época, en el año 70, 71, 72. Y eso cambió la universidad, cambió todo el sistema de la universidad. Pero la universidad seguía creciendo. Creo que le he dicho otras veces que el padre Barro, famosa figura en nosotros, entre nosotros, dijo que esta universidad está creciendo como el cáncer. En realidad se creció en forma bastante desorganizada. Se creaban escuelas y más escuelas y departamentos dentro de las escuelas. Teníamos facultades, pero después de la Revolución del 69 se acabó la facultad. No había más facultades. Simplemente había escuelas e institutos. La división era clara. Las escuelas formaban profesionales. Los institutos se dedicaban a la investigación, además de hacer clases, pero fundamentalmente investigación. Fue un periodo interesante por lo mucho que se discutió quién era escuela, quién era instituto. Eso nos pena hasta hoy en día. Sí, pero ya no con toda esa emotividad que era el que la escuela se sintiera menoscabada, porque como que el instituto era más importante. Entonces hubo sesiones interesantes. Eso es lo que se conoce como la época de la Reforma. La época de la Reforma. En la época de la Reforma se propusieron 3 proyectos para reformar la universidad, o sea, hacerla de nuevo. Uno era dirigido, digamos, por don Arturo Zavala. Yo que soy muy respetuosa de la autoridad, él era el rector y estuve con él. Una dirigida inicialmente por arquitectura, con ese idealismo que le conocemos a la antigua escuela de arquitectura, y luego tomada o acrecentada o dirigida por el Instituto de Sociología, la Escuela de Sociología, por Sociología. Fue un periodo muy amargo, muy duro, con escenas realmente violentas al interior de la universidad, porque los chicos tomaron partidos por uno u otro. La rivalidad entre los profesores fue mucho menos. Veníamos de una universidad que todos nos conocíamos y todos nos queríamos, entonces cómo íbamos a hacer grandes batallas. Pero los alumnos siempre más violentos, entusiastas, sí realmente se fueron a las manos. ¿Y qué se discutía tan radicalmente? ¿Cuáles eran los ejes? A ver, espérense, no, estoy confundiendo 2 revueltas que tuvimos nosotros, la del 73 y la del 69. En el 69 lo que se discutía era si seguíamos igual, con algunos cambios menores, o venía un cambio importante. Y el cambio importante es el que ganó. Y eso es lo que produjo entonces este cambio hacia la investigación. Ese cambio estaba dirigido por Raúl Alar, que fue entonces su rector, el rector que dirigiera esta nueva universidad. No, los alumnos allí no tenían... Ahora era muy joven ahí. Era muy joven, sí. Pero... Será tal vez uno de los rectores más jóvenes entonces. Creo que dijo algo una vez de eso. Es muy probable. Era joven, pero tenía carisma. Hubo votación y salió elegida. Con algunas heridas personales, porque Arturo Zavala era de la Escuela de Derecho y Raúl Alar también era de la Escuela de Derecho. No sé si era ayudante o profesor jovencito. En aquel tiempo todavía no había jerarquía. La jerarquía vino después, como producto de esta nueva universidad. Algunos con doctorado, otros sin doctorado, entonces había que jerarquizar. Se formó un senado académico que tenía que nombrar a los primeros profesores titulares para que ellos a su vez nombraran a los otros profesores titulares.
Un periodo interesante, uno se sentía haciendo universidad o peleando la universidad, pero era interesante. La reforma fue importante. ¿Y qué diría de la reforma 30 años después? Diría que fue fundamental. Realmente fundamental. Si hubiéramos seguido siendo la universidad que éramos, aún creciendo, seríamos una universidad más. En cambio, el haber dado cabida oficialmente a la investigación, el haber exigido y seguir exigiendo que los profesores fueran no solo docentes, sino además investigadores, para que esa investigación, docencia, porque no es una investigación separada de la docencia, sino que la idea es que la investigación enriquezca y provea una innovación permanente en la docencia. ¿Usted cree que eso es efectivo? Porque eso se dice, yo siempre lo he escuchado, pero hay mucha gente como que lo discute, que no lo entiende, que cree que no funciona, no lo sé. Es decir, o nos quedamos en el ayer, que no digo que fuera malo, pero siempre es mejorable, o innovamos. Y creo que hay que innovar porque hay que actualizar, sobre todo ahora con la globalización. Entonces, ¿cómo podemos innovar? ¿Copiando las innovaciones de afuera? ¿O investigando y tratando de innovar acá? Yo creo que quien se limita a copiar las innovaciones externas tiene una pobre autoimagen. Cree que nosotros los chilenos no somos capaces de innovar creativamente. Para mí es fundamental que la investigación realmente enriquezca la docencia. Yo no sé cómo será en otras unidades académicas, no he visto esa relación, pero en la nuestra es evidente. Nuestras investigaciones tienen directamente que ver con nuestra docencia. Entonces, las investigaciones en el área de lingüística, por ejemplo, están dirigidas siempre a una especie de lingüística aplicada. No nos hemos quedado en una lingüística teórica, exclusivamente en una lingüística teórica, porque somos docentes también. Entonces nos interesa que nuestra formación, la formación que nosotros tenemos, se traspase a nuestros alumnos para que ellos a su vez innoven en las escuelas, en los colegios, en todos los establecimientos educacionales. No ha sido fácil. Usted ve que la educación nuestra sigue siendo... Pero creo que en ese sentido somos un núcleo muy, muy importante para la docencia. Y creo que el Ministerio lo ha reconocido. El Departamento de Lingüística, la Escuela de Lingüística de Valparaíso, es el núcleo más importante en cuanto a innovación metodológica en el área de castellano. Doña María, profesor, disculpe, tengo que cambiar de cinta. Bueno, respira. Realmente